El Real Madrid ha vivido esta historia antes, más de una vez, con distintos nombres, distintas épocas, pero siempre con el mismo desenlace. Un entrenador llega con ideas claras, promesas de proyecto, autoridad, tiempo, pero los resultados no aparecen de inmediato. El vestuario empieza a tensarse, los egos chocan, la grada pierde la paciencia, incluso jugando en casa. Y entonces ocurre lo de siempre. El entrenador se convierte en el problema visible, sale por la puerta de atrás y el club vuelve a empezar. Hoy, tras la salida de Xabi Alonso, el madridismo se hace la misma pregunta de siempre. ¿Qué entrenador necesita realmente el Real Madrid? Pero quizás la pregunta correcta no sea esa. Quizás la verdadera cuestión es, ¿qué Real Madrid necesita realmente un entrenador para triunfar? El problema de fondo no es el banquillo, es el vestuario. Cambiar de entrenador es fácil, es rápido, es mediático. Da la sensación de que se está actuando, pero muchas veces es solo eso, una sensación. Porque cambiar al técnico es como poner una curita sobre una herida profunda. Alivia por un momento, pero no cura. El problema de fondo no siempre está en el banquillo, está en el vestuario. Un vestuario lleno de talento, pero sin una jerarquía clara, es una bomba de tiempo. Y el Real Madrid lo sabe, porque ya lo vivió varias veces. Cuando los entrenadores salieron por la puerta de atrás. Si miramos hacia atrás, el patrón es imposible de ignorar. Entrenadores con currículum, experiencia y respaldo inicial que terminaron desgastados, aislados o directamente superados por el entorno. Manuel Pellegrini con números sólidos, pero sin margen de error. Rafa Benítez, nunca aceptado por el vestuario. Julen Lopetegui, quemado antes de poder construir algo. Santiago Solari, utilizado como solución temporal. Xabi Alonso, proyecto prometedor que no sobrevivió al desgaste interno. Estilos distintos, personalidades distintas, pero un denominador común. Cuando el vestuario no está alineado, el entrenador cae, siempre. El problema de los egos, galácticos sin jerarquía. El Real Madrid siempre ha convivido con estrellas, eso no es nuevo, es parte de su ADN. Lo peligroso no es tener galácticos, lo peligroso es tener muchos galácticos, pero pocos líderes reales. En otras épocas, el vestuario tenía figuras que ordenaban desde adentro, capitanes indiscutidos, referentes morales, voces que unían al grupo en los momentos difíciles. Hoy, el talento sobra, pero el liderazgo se discute. Y cuando no hay una voz clara dentro del vestuario, aparecen los síntomas, bandos, silencios incómodos, gestos visibles en el campo, falta de compromiso colectivo. Eso no se soluciona con un cambio táctico, ni con una nueva cara en el banquillo. Vender a los Galácticos 2.0, la solución que nadie quiere oír. El Real Madrid ya tomó decisiones duras en el pasado, muy duras. Vendió estrellas, rompió proyectos, sacrificó nombres y muchas veces funcionó. Porque a veces, para sanar un vestuario, hay que perder brillo para ganar orden. Hoy la pregunta vuelve a aparecer. ¿Es momento de volver a hacerlo? No por falta de calidad, sino por equilibrio emocional, jerárquico y colectivo. Un equipo no se construye solo con talento, se construye con roles claros. Mbappé y la advertencia que molestó. Cuando se hablaba de la llegada de Mbappé, hubo una frase que muchos madridistas rechazaron con fuerza. El vestuario puede dividirse. En su momento sonó exagerado, pesimista, incluso injusto. Pero hoy, tras la salida de Xabi Alonso, esa advertencia empieza a tener sentido. No porque Mbappé sea el problema, sino porque sumar una superestrella a un vestuario sin una estructura clara amplifica cualquier conflicto existente. Y eso no es teoría. Es historia del fútbol. El síntoma más claro, los silbidos en casa. Hay una señal que nunca miente, el Bernabéu. Cuando el estadio empieza a silbar a sus propios jugadores, algo está roto. Le pasó a Di Stéfano, Zidane, Cristiano, Casillas. No es nuevo, pero cuando los silbidos ya no apuntan a uno solo, sino al equipo en general, el mensaje es más profundo. La afición no se siente representada. Y eso es lo más grave que le puede pasar a un club como el Real Madrid. ¿Qué tipo de entrenador necesita hoy el Real Madrid? Después de todo lo visto, la respuesta no es tan simple como un nombre propio. El Madrid no necesita solo un gran estratega, ni siquiera necesita únicamente un entrenador ganador.
El Madrid necesita un perfil muy específico, casi contradictorio. Un técnico con autoridad real, no solo prestigio, capaz de manejar egos sin romper el vestuario, que entienda que en este club se gana hoy, pero también se gobierna el mañana. Y sobre todo, que tenga respaldo total del club, incluso cuando los resultados no acompañen de inmediato, porque si el entrenador está solo, está condenado. El error histórico: entrenadores sin poder real. Uno de los grandes problemas del Real Madrid a lo largo de los años ha sido este: muchos entrenadores, poco poder real. Han pasado técnicos con ideas claras, pero sin control del vestuario, sin capacidad de decidir salidas, sin capacidad de imponer jerarquías. Cuando eso ocurre, el mensaje es devastador. El jugador sabe que si la situación se complica, el que cae es el entrenador. Y cuando un vestuario sabe eso, el respeto se diluye. El ejemplo que el Real Madrid ya vivió y olvidó. El Madrid ya demostró que sí puede ordenar un vestuario lleno de estrellas. Lo hizo cuando se priorizó el colectivo sobre los nombres, se tomaron decisiones impopulares, se permitió que el entrenador tuviera poder real. No fue bonito, no fue cómodo, pero fue efectivo, porque un vestuario unido, aunque pierda talento, compite mejor que uno brillante pero dividido. Despedir al entrenador o afrontar el problema real. Echar a un entrenador calma a la afición por un tiempo, gana titulares, genera expectativa, pero no resuelve el fondo del problema. Si el vestuario sigue fragmentado, el próximo entrenador durará menos, el siguiente será cuestionado antes y el ciclo se repetirá. Cambiar al técnico sin cambiar la estructura interna es solo aplazar el conflicto. La falta de un líder real en el campo. Uno de los mayores déficits actuales del Real Madrid no es táctico, es emocional. Falta un jugador que hable cuando el partido se tuerce, ordene cuando el equipo se parte, asuma la responsabilidad en los momentos críticos. Sin ese líder, el entrenador queda expuesto y el equipo se descompone. El talento no grita, el liderazgo sí. ¿Es momento de una decisión dura? Aquí llega la pregunta incómoda, la que divide al madridismo. ¿Hay que vender galácticos para reconstruir el vestuario? No porque sean malos jugadores, no porque no rindan, sino porque el equilibrio emocional de un equipo vale más que cualquier camiseta vendida. El Madrid lo hizo antes, y sobrevivió, y ganó. El aficionado del Real Madrid exige excelencia, siempre, pero a veces también olvida algo fundamental. Los procesos existen, incluso en el club más grande del mundo. El mismo Bernabéu que aplaude leyendas también las ha silbado. Eso forma parte de su historia. El problema aparece cuando el silbido deja de ser exigencia y se convierte en desconexión emocional. Ahí, el club tiene que reaccionar. No es solo quién dirige, sino a quién dirige. El Real Madrid no fracasa por falta de entrenadores. Fracasa cuando el vestuario deja de creer en un proyecto común. Hoy, más que preguntarse quién debe sentarse en el banquillo, el club debería preguntarse: ¿qué tipo de vestuario queremos? ¿Qué jugadores son intocables? ¿Y cuáles no? ¿Quién manda realmente en el campo? Porque sin respuestas claras, ningún entrenador tendrá éxito, ni el mejor del mundo. El Madrid está ante una decisión histórica, no de nombres, sino de estructura. Echar al entrenador es fácil, lo difícil es sanar un vestuario dividido, pero de algo sí podemos estar seguros y de que nunca se puede dar por muerto al Real Madrid, porque el Real Madrid siempre vuelve. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el problema del Madrid es el entrenador o los egos del vestuario? ¿Venderías galácticos para reconstruir el equipo? ¿Qué tipo de entrenador debería llegar ahora? Déjalo en los comentarios, los leemos todos. Y si querés entender mejor cómo los egos pueden romper un proyecto, te recomendamos el video sobre Luis Enrique y los jugadores que no soportó, donde analizamos cómo incluso los grandes entrenadores chocan con los vestuarios más complejos. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo análisis.